Queridos amigos, saludos desde Rusia, me llamo Katia. En el video de hoy me gustaría presentarles un amigo mío que lleva viviendo en Rusia casi 3 años. Vamos a hablar sobre su vida aquí en Tyumen y si ha cambiado mucho después de los eventos del 24 de febrero. Va a ser interesante y útil al mismo tiempo. Y para empezar, les ofrezco que conozcan mejor a Andrés. Hola, mi nombre es Andrés Guzmán, tengo 20 años, llevo viviendo aquí en Tyumen más o menos unos 2 años y 7 meses. Aquí yo estudio en la Universidad de Tyumen, Tyumens Universiteto, y también trabajo como asistente de tango y como repartidor de productos. Bueno, Andrés, muchas gracias por aceptar mi idea otra vez de grabar un video más. Yo creo que la mayoría de suscriptores ya te conocen del video sobre los estudios aquí en Rusia, pero hoy a mí me gustaría hablar contigo sobre tu vida aquí y si ha cambiado mucho después de los eventos del 24 de febrero. Pues después de los eventos del 24, mi vida no cambió mucho, la verdad. Claro está que pues por ser coordinador de estudiantes de Latinoamérica, pues hubieron varios estudiantes que estuvieron muy preocupados por este tema. Y pues varios se querían ir del país, entonces me pedían consejos, qué hacer, que si hacían esto, entonces qué procesos tenían que realizar. Entonces pues debí brindarles mi apoyo, en ese caso sí fue bastante, pues por lo que ellos estaban bastante estresados y la idea era calmarlos para que no se preocuparan demasiado. Hubieron varias reuniones y ya, más que nada fue eso. En mi vida personal no me afectó demasiado, pues aparte de la económica, un poquito fuerte, pero el resto no cambió demasiado. Tú me dices sobre los latinoamericanos que estudian y viven aquí y que están súper preocupados. Quiero preguntarte si hay muchos de tus conocidos o se regresaron a casa. La mayoría de ellos prefieren quedarse aquí. Pues varios que decidieron quedarse, pero también hubieron varios estudiantes que decidieron irse, lastimosamente. Entonces, pues algunos decidieron, como para estar totalmente seguros, pausar la universidad, que trae notas por un año, y entonces de ahí ya ellos pues piensan y deciden si quieren continuar o no quieren continuar. Si hablamos de la cantidad de la gente, por ejemplo, de 100 personas, ¿cuántos se quedan y cuántos se van? Podríamos hacerlo más de 20 personas. De 20. Porque eran los nuevos que pensaban en irse. Entonces, digamos que de 20 personas se fueron más o menos unas 6, 7 personas. 6 o 7 personas se quedan. Sí, se fueron. Se fueron. Vamos a hablar un poquito de ti, ¿sí? Como yo entiendo, la mayoría de tu tiempo dedicas a los estudios y a mí me gustaría preguntarte sobre las ventajas y desventajas de los estudios aquí en Rusia. Bueno, ventajas de estudiar acá en Rusia es que el estudio es bastante bueno en cuestión de calidad y que a uno le enseñan mucho. También porque uno puede practicar otros idiomas, como en este caso para nosotros los latinoamericanos, practicar nuestro inglés con otros estudiantes y de paso pues también practicar nuestro ruso, obviamente. Lo malo de los estudios es que tiene que ser bastante autónomo, en cuestión de que hay veces que nosotros no vamos a entender cosas que nos dicen y eso, entonces a nosotros nos toca ir a la casa, empezar a buscar todo sobre este tema, no buscarlo solo en ruso sino en español o tal vez en inglés y como que hacer una traducción y a veces no están tan bien. Entonces, hay veces es un poco que complique, pero pues al final siempre es bastante durito. Eso sería como que la parte complicada de estudiar acá en Rusia. De resto, el estudiar acá en Rusia es bastante bueno. Como tú pasas mucho tiempo por los estudios, ¿qué haces en tu tiempo libre, por ejemplo, después de estudiar? Pues ya dependería. Por ejemplo, hay veces que me gusta salir a comer a un buen restaurante o hay veces que simplemente voy a hacer ejercicio o intento practicar haciendo cualquier cosa o leyendo un libro. Pero yo sé que tú también trabajas y trabajas Sí, mucho. Cuéntanos de tu experiencia de trabajar. Si un extranjero puede encontrar algún trabajo sin ningún problema o si es un proceso difícil, ¿cómo es? Pues hay algunos trabajos que sí requieren procesos que son bastante complicados. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo como asistente en tango, o sea, yo bailo tango y también bachata. Entonces en este caso fue porque esas personas nos contactaron y necesitaban personal, entonces fue como que yo me apliqué para eso y pues me terminaron aceptando. Tú dices que eres un asistente de tango y bachata y sí, estos estilos de baile son bastante populares aquí en Rusia,
Sí, hay mucha gente que La baila. bachata sí, hay bastante gente que baila, no profesionalmente, pero hay mucha gente que le gusta pues bailar bachata. Ujú. El tango no se ve tanto, pero sí hay varias personas y varios rusos también que les encanta mucho el tango porque es un baile muy clásico y muy sensual. Ujú. ¿Y es como de otros tipos de tu trabajo? Por ejemplo, también trabaja en Samocat. Ujú. Entonces, Yo en creo ese que la caso, mayoría de la gente no sabe qué es. ¿Puedes explicar, por favor? sí, ok. Samocat es una empresa que trabaja, no sé si sepan qué es delivery, pero es simplemente entregando productos a la casa de los clientes. Puede ser por bicicleta, puede ser en carro, puede ser pues a pie. Entrando ahí es un poco más fácil. Si por ejemplo hay un latinoamericano que no conozca, ellos le podrían ayudar a entrar. Pero ¿cuáles tipos de documentos tú necesitas para trabajar en una empresa? En una empresa rusa ya es diferente, porque muchos latinoamericanos no podemos trabajar en empresas rusas. Por ejemplo, yo una vez apliqué a todos, pero me la rechazaron porque necesitaba pasaporte ruso o porque necesitaba la libreta militar, algo así, de acá de Rusia. Entonces, pues obviamente yo no tengo eso. Entonces me dijeron que pues sin eso entonces no podía entrar a trabajar. Para los chicos es más difícil que Sí. para las chicas. Sí. Ajá, pero si tú trabajas en una escuela de baile, si en Samocat, ellos no tienen ningunos... Sí, ellos no tienen casi que ningún problema por esto. Yo tengo muchos amigos latinoamericanos y sus padres están súper preocupados por todo lo que está pasando ahora en Rusia y sus padres les dicen que vuelvan a América Latina. Y yo quería preguntar qué piensa tu familia, si se preocupa mucho o qué piensa. Pues en principio sí se preocuparon bastante y me dijeron que tomara la opción al menos de volverme a Colombia, a lo cual yo les respondí que no, que pues prefería quedarme mucho mejor acá en Rusia. Era como que de momento no teníamos que asustarnos por el problema de que pues no iba a crecer demasiado, pues efectivamente todo ha ido bastante mejor y así. Ahorita mismo pues pienso si acaso visitarlos en este verano, ir si acaso un mes a Colombia como para visitar a mis familiares y de resto pues volver acá a Rusia para estudiar. Vale, si ha cambiado mucho tu ritmo de la vida habitual, tu rutina, si es súper diferente de lo que tú tienes ahora en Tyumen, en Rusia. Si hay mucha diferencia entre tu día de rutina en Colombia y aquí en Rusia. Sí, es bastante. La verdad que es que en Colombia llegó un momento en el que yo estudiaba inglés y pues salía a practicar parkour, en ese momento lo practicaba bastante. Ahorita pues tengo que estar bastante tiempo estudiando y pues ahorita es como que intento leer un poco más de libros, que aprender más cosas y intento como que probar nuevas cosas. Me gustaría saber sobre toda tu vida, por ejemplo, sobre cómo pasas el tiempo, cómo vas a una tienda, dónde comes, dónde compras y todo eso. Acá en Rusia. Sí, es súper diferente de lo que tenías Sí, allá es en Colombia. demasiado. Por ejemplo, allá en Colombia para los desayunos, yo todos los días salía a comprar pan en una panadería y quedaba cerca de mi casa. Aquí pues las panaderías quedan si acaso en los centros comerciales y pues el pan no es igual de fresco como en Colombia. También en Colombia hay muchas más tiendas cercanas, acá no son tan cercanas. ¿Ah, sí? Sí. También por el hecho de la calidad de los productos y calidad en cuestión de vegetales y todos esos productos que tienen que ver de cultivos, baja bastante la calidad acá. Aquí es mala calidad. No es mala calidad, solo que la calidad es baja. Colombia es como que es mucho mejor los productos allá y en eso. Colombia. Sí. Pero si hablamos de tus tiempos libres, por ejemplo. Es como cómo tú pasabas el tiempo libre allá en Colombia. El tiempo libre en Colombia me lo pasaba pues practicando parkour y me lo pasaba si acaso jugando juegos de computador. Y pues a diferencia que acá, que pues me la paso, si no es trabajando, entonces me la paso intentando leer un libro, intento hacer algo, salir a un restaurante. ¿Y por qué elegiste Tyumen? Si no estoy mal, en ese momento estaba eligiendo entre Tyumen, San Petersburgo y otra ciudad, la verdad no me acuerdo el nombre. Y elegí Tyumen porque era como que en ese momento la opción más barata y porque me decían que había una universidad, un instituto nuevo que era el de biología, entonces se me hizo muy interesante. ¿Tú piensas que aquí hay más actividades que tú puedes hacer en tu tiempo libre o menos? Por ejemplo, a mí me parece que aquí en Tyumen hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero lo más importante es tener dinero para todo eso. Pues sí, pues depende mucho de cómo uno quiera gastar ese tiempo libre.
sí tienes razón en cuestión de acá, hay muchas cosas por hacer, solo que se necesita bastante dinero. Pero ¿qué por ejemplo, ¿qué ya probaste hacer aquí algo interesante y qué quieres que te gustaría probar como de estas actividades? Pues de momento he ido, por ejemplo, a Atmósfera, que es un lugar donde hay trampolines. Entonces fue como que hace mucho no practicaba parkour y fue como que a practicar un poco acerca de saltos, giros y eso. Y pues me fue bastante bien, entonces fue como que me sentí con mucha energía en ese momento. También he ido al cine acá, he visto una película. ¿A dónde más he ido? ¿Tú fuiste a las aguas termales? A las aguas termales sí también he ido. He ido creo que dos veces. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue bastante buena, la verdad. Me sentí bastante relajado y me dio mucho para pensar. Fue como que sí volvería. Bueno, Andrés, ahora estamos en tu lugar favorito de Tiumen. Cuéntanos, por favor, dónde estamos y por qué a ti te gusta este lugar. Bueno, más que nada sería pues, por el puente. El puente, que sería el puente de los enamorados. Y me agrada bastante pues porque en las noches hay luces que hacen que cambien de color. Entonces es como es blanco, hay luces que lo iluminan de amarillo, después cambia azul, después cambia morado y así, entonces es bastante genial. Y es una vista muy interesante. También porque es un lugar al que he ido a pensar y simplemente es como que cuando tengo mucho estrés voy al puente, lo paso, me quedo pensando un rato y ya me termino calmando un poco. Entonces me parece un lugar bastante genial. ¿Qué piensas? ¿Puede un extranjero desarrollar su potencial aquí en Rusia y conseguir un buen trabajo después de graduarse? Pues ya dependería de qué esté estudiando. Por ejemplo, por el tema económico, la verdad es que sí. O sea, los que estudian economía y finanzas y cosas así, entonces sí. Por la parte de idiomas igual. ¿Cómo te parece nuestro clima? Porque toda la gente dice que aquí los inviernos son súper duros, súper fríos, y sí es verdad. Sí, la verdad es verdad. Acá el clima en Rusia, o no, sí, en Rusia en general, es extremista. Entonces cuando está en verano eso, entonces puede llegar a subir hasta más 30 y algo de grados. Y pues cuando es invierno también puede bajar hasta menos 30 y algo de grados. Entonces es bastante extremista. Pero es como, ¿a ti no te gusta el invierno? El invierno me agrada, solo no me agrada que esté tan frío. O sea, me gusta el frío, pero no un frío extremo. O sea, puedo aguantar unos 10, pero menos 20, menos 30 ya es complicado. ¿Y cómo te parecen otras estaciones del año? Por ejemplo, en verano me agrada, es bastante, o sea, hace calorcito, pero no tan extremo. La siguiente ya hace muchísimo calor, entonces tampoco es que me agrade porque no me gusta el calor. Y en otoño es bastante genial. Me parece que la gente del mundo a veces no entiende que aquí tenemos un invierno duro, pero también tenemos un verano súper calor. Sí. Y tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a las playas de Tiumen. Si tú vas a las playas para tomar el sol, para bañarte. Pues de momento no he ido a ninguna playa de verdad? Sí. Pues no se me ha dado la oportunidad, bueno, se me ha dado la oportunidad, solo que siempre termino como que ocupado haciendo otras cosas, si no estoy ayudando a estudiantes, es trabajando o estudiando. Te recomiendo visitar algunas playas de Tiumen, pero cuando hace calor. Hay muchos aquí, es como en, yo creo que 50-60 minutos en coche. Tú estás en un lugar bastante bonito. Andrés, eres la persona que al principio vivió la cuarentena aquí y después esta operación especial. Y es súper interesante saber si tú no arrepentiste de la decisión algún día venir aquí a Rusia para estudiar y vivir. La verdad es que no me he arrepentido de mi decisión. Sí sucedieron bastantes cosas complicadas, pero pues estar acá en Rusia me ha ayudado a crecer como persona y también pues por la parte económica pues consiguiendo mis trabajos y también intelectualmente. Entonces de momento no me he arrepentido de la decisión que tomé. Queridos amigos, gracias a todos los que vieron el video hasta el fin. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el nuevo formato del video y no olviden suscribirles si quieren saber más sobre la vida de los latinoamericanos en Rusia. Y nos vemos pronto.